Bienvenidos a la plataforma Mi Psiquiatra Infantil. Em, ya sabéis que podéis encontrar estos vídeos en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. En esta ocasión vamos a introducir un pequeño seminario acerca de lo que es la resiliencia. Em, He querido preparar esta pequeña sesión porque aunque la resiliencia es un concepto que en salud mental llevamos décadas utilizando, sí que últimamente está teniendo cierto protagonismo en medios, y ya sabemos que muchas veces en los medios es difícil desgranar la información más rigurosa de aquella otra que no hace más que transmitir mitos. Em, Quería, por un lado, introducir el concepto de la resiliencia y además este seminario me sirve un poco para hablar del modelo biopsicosocial, que es desde el que trabajamos mayoritariamente la comunidad científica actual en relación a la salud y la enfermedad mental en niños y adolescentes. Em, Este es un poco el índice que lo he dividido en 4 partes, una pequeña introducción a la que ahora iremos, donde vamos a introducir esto del modelo biopsicosocial en salud mental, a ver de qué estamos hablando cuando utilizamos estas palabrejas. Y a continuación describiremos en qué consiste la resiliencia o más bien el proceso de resiliencia. Ahora veremos por qué esto del proceso. Hablaremos un poco de las adversidades o factores de riesgo a que un niño o adolescente se puede enfrentar en su vida y cuáles serían los factores de resiliencia em, entendidos desde ese modelo integrador. Para introducirnos en lo que sería el modelo biopsicosocial en la salud mental infanto-juvenil, empiezo con una pequeña crítica un poco a esta tendencia, he puesto psicología, pero más bien sería de pseudopsicología positiva que nos inunda en los últimos años y que, a mi juicio, tratando de lanzar mensajes positivos, al final no genera más que frustración. Em, Asistimos diariamente a mensajes del tipo de tú lo puedes todo, tú eres lo primero, estás por encima de todo, puedes conseguir lo que quieras. Este tipo de mensajes que, aparte de no ser realistas y de generar mucha frustración, como decimos, pues también al final acaban poniendo el foco o todo el peso de la responsabilidad, tanto en la salud como en la enfermedad mental, en el propio individuo, con lo cual es como si quitáramos responsabilidad o desresponsabilizáramos a otros niveles, tanto familiar como social, educativo, etcétera, que también influyen y mucho en nuestra salud o enfermedad mental. Y aquí utilizo la imagen de ese junco que es flexible y que es fuerte porque se dobla ante la adversidad, y luego recupera su forma, pues un poco para criticarlo, porque si bien es cierto que es importante que cultivemos en la medida de lo posible factores protectores de nuestra propia salud mental y de nuestra salud en general, pues también no deja de ser cierto que la cualidad y la cantidad, el peso que tiene la adversidad sobre nosotros, pues también va a determinar el cómo salgamos de las situaciones a las que la vida nos enfrenta. Es decir, em, mm, continuando un poquito con el símil, em, para que un junco
crezca, lo primero necesita unos cuidados básicos, necesita agua, necesita sol, necesita una serie de condiciones atmosféricas ideales. Y luego además, pues necesita que no venga un predador o no venga un vendaval tan importante como para romper el junco. Em, Quiero decir con esto que al final hay que atender también a las adversidades y a qué cualidades tienen esas adversidades para intentar prevenirlas desde los niveles desde los que se pueda, em, porque, pues, por suerte o por desgracia, no somos islas, no estamos aislados y necesitamos de un entorno que también, pues, nos favorezca para conservar nuestra salud mental. Dicho esto, Eh, a mí me gusta utilizar esta imagen para poder explicar el modelo biopsicosocial en salud mental, porque quizás se queda un poco corto eh, en su primera conceptualización, ¿no? Cuando entendemos que la salud o la enfermedad mental depende tanto de factores biológicos, es decir, no solo los genéticos, sino los perinatalles y demás, em, en conjunción con lo psicológico, si es que eso se puede dividir, y con lo social que nos rodea, ¿vale? En esta imagen intento introducir lo que sería el modelo ecológico transaccional, que es un poco más rico a la hora de definir los niveles sociales que intervienen en la salud o en la enfermedad mental. Desde un nivel más pequeñito, que está muy cerca del individuo, que es la propia familia o que se llama microsocial, hasta un nivel un poco más amplio, que es sería el comunitario, donde está nuestro trabajo, nuestras primeras experiencias de socialización fuera de la familia, la comunidad, la escuela. A continuación habría un nivel un poco más amplio que sería el macrosocial, es decir, pues em, el lugar geográfico donde, no, donde vivimos, la situación socioeconómica del medio en el que nos movemos, los apoyos o no institucionales que pueda haber hacia el individuo, las oportunidades o faltas de oportunidades que se puedan ofrecer y sobre todo eso, o por encima de todo eso, están también factores de tipo cultural que van desde pues, los valores, ética, religión y demás en los que el individuo está inmerso, como también otros aspectos como cómo entiende en esa cultura pues, los roles de género, cómo de rígidos están, etcétera, etcétera. Otro modelo al que hacemos muchas veces referencia en salud mental para explicar el origen de la enfermedad mental es el del modelo de diátesis estrés, que viene a decir que los individuos tenemos una serie de factores de vulnerabilidad que nos pueden o no predisponer, si se dan determinadas circunstancias, a tener una enfermedad. Hablamos de factores distales o poco modificables, o factores rasgo de vulnerabilidad, aquellos que tienen que ver con la genética, con los aspectos más biológicos, a lo mejor de las circunstancias perinatales con las que hemos vivido, mm, aspectos que influyen en nuestra salud física en esos primeros años de crianza, las primeras experiencias también psicosociales, ¿no? De trauma o de exposición a situaciones adversas y llamamos factores proximales, estado o desencadenantes, aquel precipitante que, favorece el surgimiento de la patología de la enfermedad mental. No cabe duda que aquí entran, mm, a grandes rasgos, todo tipo de trastornos o enfermedades mentales desde este modelo. Desde algunos en los que el peso
de los factores, por ejemplo, distales genéticos es muy alto y se necesitan pocos factores desencadenantes para que la enfermedad surja, hasta otros eh, mm, que, que, mm, en los que el factor desencadenante en sí tiene mucho mayor peso. Aún así, este modelo explica cómo ninguno de los dos em, cajones, por así decirlo, son necesarios ni suficientes para que se dé cierto trastorno o cierta patología a grandes rasgos. Sin más, entramos en lo que sería ya el concepto de resiliencia y adversidad en salud mental infanto-juvenil. ¿A qué llamamos resiliencia? Decíamos antes que es la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso. Sería la capacidad que tiene un sujeto, una persona, un individuo para superar una situación de estrés con un resultado aceptable. ¿Qué significa un resultado aceptable? Pues que a pesar de un alto riesgo, por ejemplo, social, pues se consigue un desarrollo bueno, que se pueden mantener las competencias o el nivel de funcionamiento a pesar de un estrés continuo. O más específicamente en el terreno del trauma, pues la recuperación. Podría decirse que la resiliencia, más que resistencia, es entereza, o algunos autores lo describen más, de forma más precisa de esta manera. Eh, ¿Por qué hablamos de proceso resiliente más que de resiliencia? Porque insistimos en que la resiliencia no depende única y exclusivamente del individuo que se enfrenta a la adversidad. Depende de la interacción entre lo biológico heredado, el sistema de crianza vincular en el que nos hemos socializado en primera instancia y de la influencia de todos esos medios que rodean al individuo. Por eso hablamos de un proceso resiliente, porque si no miramos todos esos niveles, al final estamos transmitiendo un mensaje equivocado. Y estamos quitando responsabilidad a todos esos niveles de actuación. ¿Qué sería la adversidad? Pues la adversidad puede tener una vertiente dinámica en el sentido de que, bueno, adversidad podemos llamar a una situación que según la persona o las circunstancias, pues puede em, ser mm, eh, negativa para el desarrollo de esa persona. Por ejemplo, un duelo. Eh, Según de qué situación partamos y las circunstancias que rodean a ese duelo, puede ser más o menos fácil que este duelo se convierta en un factor de estrés grave y que pueda desembocar en patología. Sin embargo, también hay adversidades que per se son traumatógenas, son tan graves que no dependen del individuo, ni de las circunstancias, ni de ningún aspecto individual para poder causar trauma en sí misma, ¿no? Serían los casos de los abusos sexuales en la infancia, los casos de maltrato, negligencia, pérdidas graves, y son situaciones adversas por sí solas, ¿sí? Tipos de adversidades a las que se pueden enfrentar los niños y adolescentes a lo largo de su desarrollo, pues nos podemos encontrar en todos esos niveles en los que artificialmente se desenvuelve el individuo. Bien, continuando con las adversidades a las que se puede enfrentar un niño o adolescente a lo largo de su vida, em, seguimos con los factores o la atención a los factores de vulnerabilidad em, y a dificultades concretas que puede encontrarse a todos los niveles en los que se envuelve, digamos. A nivel individual, algunos factores de riesgo serían la falta de control
el embarazo que ha gestado a ese niño, las dificultades a nivel congénito, perinatales, el bajo peso al nacer, problemas en el desarrollo, discapacidad o temperamento difícil. En cuanto a rasgos un poco psicológicos, que ya sabemos que están muy imbricados con las primeras vinculaciones y con la crianza en los primeros años, em, pues un factor de vulnerabilidad sería la timidez. Yo aquí sí que quería hacer una puntualización porque en algunos textos hablan de timidez como factor de riesgo y yo creo que más que la timidez sería la inhibición social, que es un paso más. El niño que tiene dificultades para relacionarse con las personas de su entorno. Em, También aquellos que tienen dificultades para resolver problemas o tienen un sentido de la autoeficacia precario o muy bajo nivel de autoeficacia o de autoestima, la sensación de impotencia, de no poder controlar las adversidades que están aconteciendo, la falta de madurez social y la presencia de algunas patologías como el consumo de tóxicos o problemas conductuales y emocionales ya significativos. Mm, a nivel familiar, los factores de riesgo o vulnerabilidad pues serían la presencia de trastornos psicológicos o de problemas de adicción en los padres, el fallecimiento de los padres, en particular cuando éste se produce antes de la entrada a la adolescencia, las separaciones tempranas de las figuras de apoyo o de apego principales, o la ausencia directamente de figuras de referencia en su entorno. Las disputas familiares o la inconsistencia en la disciplina, el divorcio, la separación, sobre todo cuando han sido em, conflictivos o se han acompañado de un elevado nivel de tensión emocional, se ha mediatizado a los niños en el conflicto. El número de hermanos, esto se refiere pues a fratrías, a mm, número de hermanos grande. A veces se pueden dificultar las labores de crianza. La presencia de violencia intrafamiliar, la negligencia parental o el abuso físico y sexual, pues ya sabemos que son situaciones que per se, como decíamos al principio del seminario, son traumatógenas y y que hoy día pues tenemos más que clara su repercusión negativa en el desarrollo de los niños y adolescentes y posteriormente en la vida adulta, pues la relación con la aparición no solo de dificultades interpersonales y de autocuidado, sino con la aparición franca de patología mental de muchos tipos. A nivel comunitario o mesosocial, pues las situaciones de desempleo largos en el tiempo, el bajo nivel educativo de los padres o el aislamiento social de la propia familia o del propio núcleo familiar, pues son factores de riesgo, así como lo son, lógicamente, la falta de recursos económicos y materiales o la pobreza franca y la violencia en el entorno o la exposición a violencia en el entorno, no solo en el entorno familiar, como decíamos antes, sino también en la comunidad, en comunidades donde la violencia está normalizada em, y los niños están expuestos desde edades muy tempranas pues, a esa forma de funcionamiento. A nivel ya un poco macro social o sistémico, la presencia de estresores graves como las catástrofes naturales o la guerra, pues son adversidades per se también pues traumatógenas. Y sin llegar a esos extremos, situaciones sociales en las que hay falta de acceso a sistemas educativos o de salud básicos o falta de apoyo a nivel institucional en las comunidades más empobrecidas, pues son factores de vulnerabilidad y de riesgo para la salud mental de nuestros niños. A nivel cultural, lo que se llama la culturación, es decir, pues en personas que pertenecen o han pertenecido a un núcleo cultural concreto y que por las circunstancias que sean tienen que abandonar ese núcleo cultural em, y no han podido integrarse en el núcleo que les recibe,
y que se encuentran en esta situación de aculturación. Y el sentido de no pertenencia, de no pertenecer pues a ninguna comunidad cultural o a ningún sistema de valores concretos y demás. Todo esto serían factores de vulnerabilidad o de riesgo para nuestros niños y adolescentes. A continuación vamos a ver a todos esos niveles eh, cómo podemos proteger de la mejor manera posible a nuestros niños y adolescentes. Aquí he dividido la tabla en dos, pues para poder detallar mejor las posibles intervenciones, los factores de protección. A nivel individual, más básico, pues una adecuada nutrición y atención a los factores de salud, pues son factores de protección en nuestra infancia. Así como eh, el estar dotado de habilidades comunicativas, cognitivas, atencionales, que nos permitan ser flexibles, poder resolver problemas, sentirnos eficaces con nosotros mismos, ser capaces de planificar, perseverar, compensar, y la inteligencia. Todas estas habilidades, aunque sean muy cognitivas o en parte estén determinadas a un nivel muy genético, pues también, como decimos siempre, están en interacción con el ambiente. Niños de ambientes muy deprivados pues van a tener menos habilidades a estos niveles cognitivos. A nivel más emocional, pues la afectividad, las habilidades emocionales para experimentar diferentes emociones, para imitar a los demás, la empatía, el humor, la curiosidad, la imaginación, la creatividad, la independencia, son factores que se han observado comunes a niños que llamamos resilientes, que se han enfrentado a situaciones de adversidad y han podido pues, mantener un nivel de funcionamiento aceptable. La capacidad de autocontrol y gestión emocional, el insight, es pues la capacidad que uno tiene pues para monitorizarse, por así decirlo, y, y conocerse, ¿no? Y conocer o ser consciente pues, de las limitaciones y de los aspectos positivos que tiene. La confianza, ¿vale? Que es algo que se gesta también en los primeros años de vida en función a las experiencias ambientales que tenemos de relación con los demás, es decir, creer que las cosas van a salir bien, tener una sensación de seguridad y de bienestar, ser capaces de orientarse en el futuro, ser competentes a nivel social, es decir, pues poder tener la oportunidad y la habilidad de relacionarse con frecuencia con las personas del entorno, resolver pequeñas disputas o pequeñas discordias, ser prosocial o proactivo en las relaciones, la habilidad para resolver conflictos, como decimos, y también estar inmerso y tener incorporado pues un sistema de valores, espiritualidad, todo esto a nivel individual, que ya decimos que no somos islas y que muchos de estos factores que hablamos, de los que hablamos o habilidades, están muy en relación con las experiencias de vinculación que hemos tenido con el entorno. A nivel familiar, las familias sin grandes disfunciones, pues otorgan a ese niño pues la posibilidad de crecer en un ambiente que luego posteriormente pues les va a ofrecer pues esa sensación de seguridad, de bienestar, el que haya cohesión familiar, los padres sean competentes en su rol, asuman las responsabilidades, tengan una autoestima más o menos adecuada, se lleven bien entre ellos, haya un ambiente cálido donde además de disciplina, el afecto real esté presente, haya una comunicación abierta entre los miembros, sean padres que estimulan. Y como decíamos, y que mantengan unas pautas y rutinas básicas en el día a día. Además, y muchas veces esto no caemos en la cuenta, pero el que haya redes familiares, auxiliares, apoyando en la crianza del niño es muy importante. En este mundo individualista en el que estamos, pues a veces no prestamos suficiente atención a, a la labor que otros miembros de la familia extensa, abuelos, tíos, primos y demás, pues tienen también en la crianza de nuestros niños, y no solo en lo pragmático de quedarse con ellos una tarde,
sino en este favorecer que puedan sentirse pertenecientes a un grupo social y compartir con ellos pues valores, sistema de creencias, em, un sistema compartido de comunicación, y la seguridad económica de la familia, lógicamente, pues también es otro factor de protección, y en el que ya intervienen muchos niveles para poder proteger em, este aspecto. A nivel comunitario, crecer en comunidades seguras, favorecedoras, donde hay acceso a la escuela, acceso a la sanidad, a centros sociales, actividades juveniles compartidas, sanas, saludables, que son factores protectores, así como el que existan apoyos reales a nivel comunitario, las familias puedan encontrar información adecuada, tengan los recursos materiales y acceso a los apoyos sociales o a los recursos sociales necesarios. Decíamos una escolarización efectiva, donde los niños pueden tener expectativas de vida, de empleo en el futuro, oportunidades también, pues son factores protectores y generadores de resiliencia. El que las amistades estén adaptadas y haya buena relación entre pares, pues también es otro factor protector para nuestros niños. A nivel macro, las ventajas socioeconómicas, la estabilidad económica, los apoyos institucionales, que aquí está mal puesto, he puesto escaso y no es apoyo institucional. Las políticas que favorecen la igualdad, el bienestar social, em, y también es importante qué aptitudes valora esa sociedad eh, para el desarrollo de las mismas, ¿no? Si está valorado o no, o están valorados o están discriminados de determinados comportamientos. A nivel cultural, los sistemas estables de creencias, valores, políticas y relaciones sociales, económicas, educativas, el sentido de pertenencia, la fe o la religiosidad, más que la fe en sí o una fe concreta, pues el sentido de religiosidad o espiritualidad. El no racismo o la no discriminación de determinados grupos sociales, pues son factores de resiliencia, pues que van a favorecer un desarrollo del niño y del adolescente pues adecuado y que estén más preparados pues para todo lo que la vida pues nos va a ir presentando. Al final, em, la vida, la supervivencia se impone, pero es importante poder contar con esos medios que necesitamos para poder seguir adelante. Y ahí las familias tenemos un papel fundamental. Como bibliografía os he dejado 3 artículos que me parecen muy interesantes y que, bueno, y que pueden eh, mm, aportar pues, más información al respecto. Espero que os haya gustado este pequeño seminario.